¿Quién empieza a moderar o empiezo directo? Directo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues muy buenos días tengan todas, todos ustedes. Un placer estar en este primer día del semestre 2026-1 y ustedes también incansables, no obstante que ya tienen la agenda de clases, seguramente, más la profesional, la propia, que estén en este curso de actualización en este tema tan relevante, ¿no? Bueno, siempre es un tema importante, pero dadas las noticias que tenemos y el entorno del anuncio de una pronta reforma y profunda reforma electoral, pues todavía lo hace más atractivo y que más que la Facultad de Derecho quien esté debatiendo estos temas tan actuales y tan novedosos, ¿no? A lo largo de estos 4 días, pues estaremos escuchando a las y los especialistas reflexionar sobre estos temas coyunturales. Se examinarán algunos temas como la ausencia de financiamiento y fiscalización en las campañas judiciales, la incidencia de medios electrónicos y redes sociales y el papel insustituible que desempeñan la academia, las organizaciones civiles y la ciudadanía en la construcción también de un poder judicial independiente. Veo que también se llevará a cabo un análisis de la recién sucedida la recién sucedida elección del Poder Judicial, cual es muy interesante, y en el plano constitucional se discutirán reformas que redefinen el alcance de nuestro pacto fundamental como el fortalecimiento de la soberanía nacional, la protección de la juventud, la seguridad pública tras las reformas de 2024, el reconocimiento y ampliación de derechos para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la inclusión de jueces sin rostro, la simplificación orgánica del Estado y la prisión preventiva oficiosa frente a los estándares interamericanos. Finalmente, se ofrecerá un balance y prospectiva de las reformas constitucionales más recientes, permitiendo una visión integral de los cambios en curso. Me pregunto si 4 sesiones de esta semana serán suficientes para esta gama de temas. Cada una requeriría de suyo un seminario en lo particular. Se tratan de cambios que no solo transforman la Constitución, sino, esto es relevante, reconfiguran las relaciones entre el Estado y la sociedad. Pero más allá de este listado de temas muy abundante, este seminario representa, a juicio de sus organizadores, una invitación a repensar nuestro papel como formadores de abogadas, abogados, de juristas, porque la enseñanza del derecho, como siempre lo he dicho, exige un diálogo constante, permanente, entre la teoría y la práctica, entre la norma escrita y la realidad que busca regular, entre el legado jurídico, pero también la actualización para atender las exigencias de una sociedad en transformación. Actualizarse, déjenme decirlo, sobre todo en un sentido de reconocerles, es un ejercicio de responsabilidad con las estudiantes y los estudiantes, ya que ellos depositan la confianza en la universidad. Ellos consideran que la universidad se ocupa de la actualización de su plantilla docente y la actualización se oferta, pero son realmente las y los docentes quienes atienden y deciden también su actualización. Por eso fue que a finales del semestre pasado se les hizo llegar una invitación
por si tienen alguna temática en lo particular que consideren sería importante ofertar también cursos de su interés. En este sentido, les invito a que estos días, en este evento, se conviertan en un laboratorio de ideas, un espacio, desde luego, como siempre, han sido nuestros cursos de actualización para confrontar las posturas, las ideas, para enriquecer puntos de vista, para encontrar en esa diversidad de opiniones las claves que nos permitan seguir fortaleciendo a nuestra facultad. Recordemos que tanto el derecho constitucional como el derecho electoral son ejes fundamentales, columnas vertebrales del Estado de Derecho, puesto que determinan cómo se organiza, cómo se limita el poder, cómo se legitiman las autoridades y ahora diríamos hasta en estos espacios del derecho electoral qué autoridades vamos a tener, cómo se garantizan los derechos, las libertades de las personas, cómo se fortalece y si se fortalece la democracia. Cada reforma constitucional traza nuevos límites y abre nuevas posibilidades para el ejercicio de la ciudadanía. Cada cambio en las reglas electorales redefine las condiciones de la vida democrática. Comprender estos procesos no debiera de ser una opción, sino una exigencia en la labor docente, profesional y también como compromiso cívico. Asumamos con orgullo y sentido de responsabilidad nuestra pertenencia a esta facultad de Derecho. Sigamos siendo también faro, guía para las nuevas generaciones de estudiosos del derecho. Formémonos para formar, aprendamos para enseñar y enseñemos a transformar. Muchas gracias y agradezco a los coordinadores de este seminario, a los doctores Rodrigo Brito y José Luis López Chavarría, y a quienes me acompañan en esta mesa de presidium, a la doctora Ruth Zabaleta, se encuentra también el maestro Eduardo Arana Mirabal y el maestro Jesús Alberto Navarro Olvera. Ya no me falta nadie. Ok, no, ya no. Muy bien, pues mucho éxito y estaré pendiente de este pues interesantísimo seminario. Enhorabuena. Un breve mensaje. Muy buenos días, distinguida comunidad universitaria. Pues agradecemos profundamente a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, pues todo el apoyo académico y facilidades administrativas para que este curso de actualización pueda llevarse a cabo. Agradezco profundamente a los participantes de la mesa de hoy, que hoy nos acompañan en el presidium, el doctor Rodrigo Brito, al maestro Arana Mirabal, a la doctora Ruth Zabaleta, al maestro Navarro Olvera, pues su presencia y su participación del día de hoy. Desde luego a todos ustedes por su siempre grata presencia. Quiero destacar el esfuerzo conjunto del Seminario de Derecho Constitucional, en particular al doctor Rodrigo Brito, y el de Derecho Electoral, pues para hacer posible el trabajo conjunto y así poder llevar a cabo el seminario de actualización que hoy inicia. El propósito que lo anima es, como lo ha expresado nuestra estimada directora, es que la Facultad de Derecho siempre esté a la vanguardia en el conocimiento jurídico, que se estén abordando, que se estén reflexionando en los asuntos de frontera que se discuten en la sociedad, para así lograr la formación de mejores estudiantes. El tema de las reformas constitucionales, en donde destacan las reformas electorales en los últimos años y meses, han destacado por su profundo dinamismo,
que se refleja tan solo en lo que va del presente sexenio, pues ya la publicación en el Diario Oficial de la Federación de diversas reformas a nuestra ley suprema, pero que estando envueltos realmente en el convulso acontecer nacional que están definiendo los tiempos actuales, a veces como que nos pasan así de corrido, pues estamos más atendiendo el día con día que Trump y los aranceles, la inseguridad pública, bueno, pues hasta las lluvias torrenciales, ¿no?, de la ciudad capital y del país, que sucede que no se le da luego el puntual seguimiento. ¿Qué mejor que en el presente curso de actualización, a manera de distintos, sí, mosaicos o simples estampas reflexivas, porque realmente son muchos aspectos y de mucha profundidad que llevaría cada uno de estos asuntos, pero que nos ayuden a recordar las materias o temas que han sido aprobadas últimamente, sus aciertos, las fallas que presentan, las propuestas de mejora, el rumbo y perspectiva que se quiere para el país. A lo largo de la presente semana, en distintas mesas de trabajo, las y los docentes de esta Facultad de Derecho expondrán y analizaremos el punto en que nos encontramos en materia electoral y constitucional. Y qué mejor que cuando pues está iniciando hoy un nuevo semestre, el 2026-1, todavía en el periodo de altas y bajas, y que aprovechemos el tiempo en discutir temas tan importantes como los que nos congregan a lo largo de la semana. Muchas, pero muchas gracias por su presencia y pues deseamos lo mejor y el éxito de estas jornadas académicas. Gracias. Gracias, doctora. Una foto para las redes, pues bueno, Siempre que dicen foto. ah, sí. Doctor, ¿dónde está? Gracias. Éxito. Gracias. Agradecemos la presencia y las palabras de la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho. Después de los cambios ya. ¿Cómo asiento? Qué bárbaro, ¿sí? Sí. Debería haber sido una sanción de investigación. Eso lo vimos hablar. Claro que sí se va a hablar de eso, ¿no? Ah, sí. Sin censura, sin censura. ¿Qué se iba a hablar de otra cosa? Nos quedamos todos, profesor. Como usted si prefieren estar presidium o en la parte aquí de... Como usted prefiera. Maestro, quédese con nosotros. ¿Seguro, Jesús? Por favor. Damos una silla, entonces. Nuevamente sean todos y todas bienvenidos a este seminario de actualización en materia constitucional y electoral. Pues bueno, continuando con el itinerario del programa, tenemos al licenciado Jesús Alberto Navarro Olvera. Él nos va a hablar de los antecedentes jurídicos y políticos de la elección del Poder Judicial mexicano del 1 de junio de este año. Y pues bueno, destacando algunas importantes características del licenciado Jesús Alberto. Él es catedrático de la Facultad de Derecho en las materias de Teoría Política y Derecho Electoral y abogado postulante. Bienvenido, maestro, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Buenos días
a todas y todos. Antes de dar inicio con el curso, aprovecho la ocasión para expresar un sincero agradecimiento a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, al doctor Rodrigo Brito Melgarejo, director del Seminario de Derecho Constitucional, al doctor José Luis López Chavarría, director del Seminario de Derecho Electoral, así como a los distinguidos miembros del Presidium, por habernos convocado a este seminario de actualización en materia constitucional y electoral con el tema que a mí me toca impartir, que son los antecedentes jurídicos y políticos de la elección del Poder Judicial mexicano del pasado 1 de junio de 2025. De igual forma, saludo con respeto a las estimadas docentes y los docentes que nos acompañan. También reciban un afectuoso saludo las alumnas y los alumnos que se encuentren aquí reunidos y los interesados por tan apasionante temática. Número 2. En estos tiempos, hablar de las elecciones del Poder Judicial es una gran responsabilidad, ya que resulta muy novedosa la reforma al método de integración de los órganos del Poder Judicial Federal y de los estados de la República. La elección del Poder Judicial cobra especial interés principalmente por el intenso debate sucedido primeramente durante el proceso político que se implementó para posicionar en el electorado la idea de cambiar la forma de integración de los funcionarios judiciales, debate que se trasladó al trabajo legislativo en el Congreso de la Unión para finalmente llegar a las urnas el pasado 1 de junio de 2025. Lo que pretendo abordar en este curso son algunos antecedentes doctrinarios, jurídicos, pero principalmente políticos. Así que cuando empiece con la parte doctrinaria, no se espantes, va a ser poquito, vamos a entrar a la política de lleno. La doctrina relativa a la formación del Estado y del sistema electoral mexicano y el proceso político que desembocó en la reforma político-electoral que transforme el modelo de integración del Poder Judicial, de indirecto en la Cámara de los Senadores a directo, por medio del voto de los ciudadanos. A manera de introducción, se debe señalar que en un principio el fenómeno del poder no fue objeto de estudio filosófico por parte de las grandes mentes griegas de la Edad Antigua, que básicamente centraron su pensamiento en las formas de gobierno. Sin embargo, la doctrina del poder soberano la encontramos a partir de Marsilio de Padua, cuando estudia la controversia entre el Papa y el rey de Francia, quien al obligar al papado a sentar sede en Aviñón, se convirtió en el soberano absoluto en su reino, es decir, detentó en su persona la summa potestas, el poder supremo del que es capaz el Estado, siendo la base de las monarquías absolutas en donde el poder lo concentraba el monarca. Para contener tal poder desmesurado, la mente de Montesquieu concibió el principio de la distribución del poder para su control, como lo expresa Fixamudio. Lámina 4, por favor. Con base en el filósofo inglés, el barón de Montesquieu, en su obra más conocida, El espíritu de las leyes, estableció la existencia de tres poderes que son los que han trascendido hasta la actualidad, es decir, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Por lo que la teoría de la representación política se encuentra íntimamente unida a la concepción de soberanía y a la de distribución del poder en un Estado. Con respecto a la doctrina de la representación política, debemos estar a lo expresado por el eminente jurista Héctor González Uribe, cuando desarrolla el pensamiento de Uribe, quien descarta la teoría francesa de la representación y del mandato, imponiendo la teoría orgánica cuando expresa, lámina 5, por favor. La única teoría aceptable para Uribe es la llamada orgánica, que es de origen alemán, pero con el complemento y correctivo de la idea francesa de la representación, de suerte que los órganos sean concebidos simultáneamente como representantes y denominados, por último, órganos representativos. Con esta base doctrinaria, queda evidente que los representantes populares integran órganos representativos de Estado. Número 3. Cuando hablamos de integración de órganos de Estado, debemos estudiar a los sistemas electorales, SE, ya que en ambos esquemas
El elemento fundamental, la materia, es el voto ciudadano. En esa tesitura podemos citar a Giovanni Sartori, quien señala, lámina 6, por favor. Los sistemas electorales determinan el modo en que los votos se transforman en curules. Para abundar, debemos traer a cuenta lo expresado por el doctor Leonardo Valdés, quien nos ofrece la siguiente definición de SS. Lámina 6, por favor. El sistema electoral es el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política. Con base en estos enunciados podemos adelantar que existen en general dos principios o modos o mecanismos por medio de los cuales los votos se transforman en escaños u órganos de representación política. A saber, lámina 7, por favor. El principio de mayoría uninominal y B, el principio de proporcionalidad o plurinominal. Ahora bien, la principal división de los sistemas electorales consiste en si se vota por una candidatura única o por una lista de candidatos. Si se elige en una unidad territorial a un solo representante popular, nos encontramos ante un modelo uninominal. Pero si se eligen por medio de una lista a dos o más representantes populares, nos encontramos ante un sistema de representación proporcional o plurinominal. Lámina 8, por favor. La principal división de los sistemas electorales es entre la representación proporcional y la mayoritaria. Lámina 9, por favor. En los sistemas de mayoría, el triunfador se queda con todo. En los sistemas proporcionales, el triunfo es compartido y sencillamente se requiere un porcentaje electoral, por lo general el cociente electoral. Los aspectos doctrinarios relativos a la teoría de la soberanía, del poder político y su distribución para su control constitucional, así como lo relativo a la técnica de la representación política, resultan, además de interesantes, básicos para comprender el sistema electoral en vigor. Sin embargo, al ser tan vastos, no se desarrollarán en la presente ponencia. No obstante, si existe algún interés por alguno de ustedes para abundar en el tema de la evolución del modelo de integración de los órganos de Estado en México, con mucho gusto les puedo compartir algunos apuntes. 4. Lámina 10. En esta tesitura encontramos que, en términos por demás generales, en el territorio de lo que ahora se conoce como la República Mexicana, a partir de la Constitución de la Monarquía Española, la célebre Constitución de Cádiz del 23 de marzo de 1812, se instaura un órgano de representación popular de tipo legislativo y la técnica de la representación política, en sus artículos 15 y 27, respectivamente. Para la integración del organismo de representación política popular legislativo, se estableció un sistema electoral por medio de electores basado en la democracia indirecta, con la tarea de erigir órganos de representación popular denominados diputados. Las constituciones políticas de 1824 y de 1857 mantienen dicho sistema electoral. No obstante, se adopta el modelo bicameral, por lo que se instaura una Cámara de Senadores. Y en ambas constituciones, de manera indirecta, es decir, en representación de los ciudadanos, se integra al titular del Poder Ejecutivo denominado presidente y a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con algunas tonalidades que obviamente se deben estudiar en lo particular. Lámina 5, lámina 14, por favor. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 se aleja del sistema de electores, permitiendo la votación directa del ciudadano para integrar los órganos de representación política denominados legislativo y ejecutivo, en atención a los artículos 51, 56 y 81. La elección o integración de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se mantiene con el mecanismo indirecto, es decir, los legisladores en representación del pueblo se erigen en colegio electoral para elegir a los integrantes del máximo órgano del Poder Judicial, cuyos candidatos inicialmente eran propuestos por las legislaturas de los estados. Lámina 15, por favor. A partir del último cuarto del siglo pasado, comenzó un proceso de reformas a las que se denominaron estructurales, tendientes a dejar atrás el modelo de partido hegemónico y entrar al pluripartidismo. Dichas reformas versaron en lo que se refiere al sistema electoral en volverlo mixto, es decir,
en un sistema electoral en donde convivan los dos principios fundamentales, que como ya se vio son el principio de mayoría y el proporcional. Lámina 16, por favor. Antes de la reforma que nos convoca, la norma suprema establecía en su artículo 96 el mecanismo indirecto de integración de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en representación del ciudadano. El Poder Ejecutivo proponía una terna de ministros y el Poder Legislativo, por medio de la Cámara de Senadores, se encargaba de elegir a los ministros por mayoría absoluta. También del estudio de la base constitucional queda en evidencia la potestad exclusiva que tenía el titular del Poder Ejecutivo para, en caso de que el Senado no se pusiera de acuerdo, es decir, de no alcanzar la mayoría absoluta, designar al órgano judicial vacante. Lámina 17, por favor. El artículo 97 constitucional establecía que las magistradas los magistrados y las juezas y jueces de distrito serían nombrados por el Consejo de la Judicatura. Lámina 18, por favor. En lo que se refiere a las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sección infine del artículo 99 de la Constitución General establecía su mecanismo de integración. En este caso se observa que la integración de los órganos de representación política judicial electoral se llevaba a cabo por medio de un mecanismo mixto, en donde participaba el Poder Judicial de la Federación, por medio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Legislativo, a través de la mayoría calificada de los senadores. En este caso, se excluía al Poder Ejecutivo del mecanismo de integración. 8. Antecedentes políticos. En lo que se refiere a los antecedentes políticos, se debe iniciar señalando que, en las elecciones presidenciales de 2018, el candidato más fuerte de la oposición ofreció un cambio político de fondo, al que posicionó en el imaginario colectivo como la cuarta transformación. No es ajeno para los estudiosos de la política que la bandera opositora por excelencia fue una transformación política universal, encaminada a dejar atrás el modelo neoliberal y acercar el Estado a la base popular. En dichos comicios, la coalición que postuló al licenciado Andrés Manuel López Obrador obtuvo un triunfo muy holgado, por lo que pudo impulsar las reformas constitucionales y legales que consideró pertinentes, gracias a la amplia mayoría que obtuvieron en las cámaras legislativas. No obstante, en la segunda mitad del sexenio pasado, el escenario satisfactorio para la nueva coalición en el poder se vio trastocado, con los resultados de los comicios federales intermedios de 2021. Cuyos resultados no les fueron favorables, perdiendo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo que, aunado a una nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Senadores, les restó la capacidad para poder modificar la Constitución Federal, ya que varios senadores impulsados por Morena se cambiaron al bando opositor. Con todo y el descalabro electoral, con fecha 28 de abril de 2022, el Poder Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión, en particular a la Cámara de Diputados, para que ésta actuara como Cámara de origen, un proyecto de decreto que buscaba en lo general, lámina 19, por favor, la reducción en el número de consejeros electorales del INE, la elección directa por parte de los ciudadanos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, un cambio en el modelo de integración del Poder Judicial. C. La desaparición de los organismos comiciales electorales locales. D. La disminución del financiamiento partidario. E. La disminución del número de legisladores. Como es de todo sabido, la propuesta de reforma constitucional no transitó, al no haber alcanzado la mayoría absoluta para ser declarada norma constitucional. A esta estrategia política, el presidente de la República la denominó en sus alocuciones matutinas el Plan A. Como consecuencia de la falta de aprobación del proyecto de reforma, el Ejecutivo Federal anuncia una estrategia legislativa a la que denominó el Plan B, por lo que el 5 de febrero de 2024 vuelve a presentar una iniciativa de reforma política encaminada a modificar la legislación secundaria. El cálculo político se sustentó en la premisa que,
Al tener la mayoría simple en ambas cámaras, la fuerza política le alcanzaba para reformar las normas secundarias y obtener algunos resultados positivos para el proyecto del titular del Poder Ejecutivo. El proceso legislativo fue favorable a los intereses oficiales. No obstante, además de ser duramente criticada por medios de comunicación tradicionales, fue objeto de un sinnúmero de recursos de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La resolución de la Corte fue contraria a los intereses del presidente López Obrador al anular la reforma conocida como el Plan B, alegando vicios de forma en el proceso legislativo, principalmente, mismos que fueron evidenciados por la oposición en la discusión parlamentaria. Es decir, dicha reforma fue desestimada con argumentos formales sin entrar a la discusión del fondo de la nueva legislación propuesta. Al respecto, el ministro Pérez Dayán expresó lo siguiente, lámina 20, por favor. Si no es ley, no tengo por qué estudiar ningún fondo. No son simples formas, lo aclaro. Son las reglas de la democracia constitucional establecidas en un documento supremo para dar validez al orden jurídico nacional. Ahora bien, el hecho jurídico-político, la anulación de la reforma legal o Plan B, cobró mucha relevancia antes de los comicios del 2 de junio de 2024, ya que la idea de cambiar al Poder Judicial se convirtió en un llamado a la movilización ciudadana, en una bandera de campaña bautizada como el Plan C. La nueva bandera de campaña fue utilizada por el partido en el poder, que tuvo como contraparte, además de la coalición partidaria Vamos por México, un movimiento político de corte popular que generó una férrea lucha denominada Marea Rosa, que organizó diversas marchas con oradores de perfiles ciudadanos. Lámina 21. En síntesis, fue palpable el enfrentamiento de dos bandos en las urnas, de tal suerte que el partido Morena alegó la urgente necesidad de sanear al Poder Judicial, expresando que era uno de los últimos reductos de la corrupción prianista, sintetizando en un mismo saco o paquete tanto a los partidos de oposición, a los que se coaligaron, como a los representantes populares de la Marea Rosa, que se escudaron en la legítima participación ciudadana. A su vez, los opositores acusaron un intento de restauración del viejo régimen hegemónico, un afán de control político por parte del presidente López Obrador, a quien a la fecha acusan de dictador. Lámina 22. El resultado electoral resultó crucial, en razón que, como en los comicios de 2018, el cuerpo político le otorgó a la coalición Sigamos Haciendo Historia, además de la presidencia de la República, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Lámina 23, por favor. Sin embargo, en la Cámara Alta obtuvieron 83 senadores, por lo que les faltaron 3 curules para obtener la mayoría calificada, lo que provocó la operación política para la construcción de la anhelada mayoría calificada, en donde sumaron perfiles como el del senador Miguel Ángel Yunes Márquez del Partido Acción Nacional, duramente cuestionada por la oposición y por algunos integrantes del propio Movimiento de Regeneración Nacional. De igual forma, sumaron a la coalición de izquierda en el Senado a los perredistas José Sabino Herrera y Araceli Saucedo. De la misma forma, se entiende la ausencia el día de la votación del emesista Daniel Barreda como parte de la operación política, lo que les permitió continuar con el proceso de transformación que plantearon a su base política y al electorado en general, conocido como el Plan C. La propuesta de reforma fue sancionada y puesta en vigor por medio de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024. Decreto a partir del cual ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y juezas son electos directamente por los ciudadanos a través de su voto, es decir, sin representantes, tal cual se hace para integrar los poderes ejecutivo y legislativo a partir de la puesta en vigor de la Constitución de 1917. Lámina 23. Con estos elementos podemos establecer que el cambio al modelo de integración del Poder Judicial es el resultado de un ejercicio político representativo y popular
y posteriormente legislativo en el Congreso de la Unión durante la administración López Obradorista. El fondo político consistió en la pugna frontal de dos visiones de Estado opuestas entre sí, propias de las grandes transformaciones por las que México ha atravesado en las últimas 2 centurias, por lo que el debate fue acalorado, muy vigoroso y lleno de pasión. Es decir, hemos experimentado una contienda eminentemente republicana y democrática, desahogada por medio de las instituciones del Estado mexicano. La reforma constitucional quedó firme el pasado 5 de noviembre de 2024, después de la resolución recaídas 5 acciones de inconstitucionalidad. La norma constitucional en vigor establece que, por medio del voto, se integrarán los siguientes órganos representativos: 9 ministras y ministros, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 7 magistraturas electorales, 15 magistraturas electorales regionales, 928 magistraturas de circuito, 772 juezas y jueces de distrito, lo que da un total aproximado de 1.736 órganos judiciales en 2 elecciones generales a medios en lo que se refiere a magistrados, juezas y jueces, para posteriormente realizar las elecciones periódicas de manera escalonada. De la misma forma, los Estados miembros de la Federación deben elegir por medio del voto a sus órganos del Poder Judicial local. Para culminar, resulta evidente que es el momento crucial y propicio para revisar los resultados de la implementación del novedoso mecanismo electoral de integración, los costos económicos que conllevó el ejercicio y demás elementos que sobrelleva la norma en vigor, por lo que deben ser bienvenidos los espacios de reflexión y actualización académica, como el presente seminario de actualización en materia constitucional y electoral, en donde se dé un estudio sistemático y detallado del esquema constitucional y su impacto en el derecho electoral del inédito y reciente proceso comicial. Muchas gracias. Agradecemos la participación del licenciado Jesús Alberto Navarro Olvera y en este momento me permito hacer un paréntesis para agradecer la presencia del doctor Ruperto Patiño, de la doctora Leoba Castañeda Rivas, del doctor Miguel Ángel Garita, el maestro Mario Alonso, el maestro Axel Peralta, también muchas gracias por su presencia, el maestro Juan Manuel Sánchez Macías también, y pues todos nuestros catedráticos que en este acto también hagan acto de presencia. Muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, si alguien gusta hacer alguna pregunta, la ronda de preguntas y respuestas, pues bueno, vayan formulándolas desde este momento para que al final podamos tener esa dinámica. Muchísimas gracias. Pues bueno, en este sentido, damos seguimiento al programa con el siguiente tema, que son aciertos, errores y omisiones de la normativa que reguló las elecciones del Poder Judicial mexicano, a cargo del doctor José Luis López Chavarría. Él es catedrático de la Facultad de Derecho en las materias de Sistema Político Mexicano y Teoría Política, así también director del Seminario de Derecho Electoral. Bienvenido, muchas gracias. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, maestra Leslie Mariel. Muchas gracias a todos. Antes de entrar, pues algunos aspectos, ¿no? Nos llevaría mucho el analizar los diversos aspectos de análisis, de crítica, de observaciones que el marco normativo electoral constitucional y las leyes reglamentarias tienen al respecto. Simplemente que para entender esto, y ya en gran medida lo explicó el maestro Olvera, pues hay que entender este contexto sociopolítico en que se ha dado la creación, la aprobación de la actual normativa electoral, ¿no? Llena de polémica y de controversias, en unas dinámicas realmente atropelladas porque finalmente se llevaran a cabo esta aprobación de reformas electorales. Por eso señalamos que abordar el tema de la materia electoral
hoy día es referirse pues realmente a un asunto polémico, de debate, de polarización política y social, y que ha estado inmerso en la agenda nacional de los últimos años. Y nos encontramos que cuando aún no se termina el balance, reseña y reflexiones sobre las pasadas elecciones del proceso judicial, tanto federal como local, que hoy nos congrega, pues ya está en puerta otro debate cuando se ha instaurado una comisión presidencial el sábado antepasado que se encargará de coordinar una nueva reforma electoral que, según se ha anunciado, mediante iniciativa de reforma constitucional será presentada el próximo año. Y en el mismo mes próximo de fiestas patrias, pues estarán rindiendo protesta ya los nuevos integrantes del Poder Judicial, que desde donde se le vea, pues representa todo un acontecimiento nacional. Y con ello, pues nos estamos adentrando nuevamente en discusiones ideológicas, divergencias políticas, enfrentamientos parlamentarios, en torno a lo que todavía es el conocido INE, la posible supresión de la representación proporcional, con ellos nuevos esquemas de redistritación, de circunscripciones electorales, reducción al financiamiento de los partidos políticos y un largo etcétera. Todo lo cual provoca que nos resulte complicado poder llevar la atención debida de toda esta intensa agenda nacional. Y vaya que todos estos temas son trascendentales, fundamentales, tanto para el desarrollo, si se le quiere ver así, o la involución de la democracia representativa del país, es decir, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Cuando estamos por el lado académico en proceso de revisión del plan de estudios de derecho electoral que el maestro Víctor Hugo nos trae ahí con el chicotito y ya estamos por entregárselos, pues va a ser así como ahora una versión pues preliminar, porque seguramente en unos meses hay que volver a revisar la reforma electoral, cómo le impactó, qué incidió en nuevos incisos. Pues las cosas del cambio político así están, y la dinámica normativa del país pues está también de esta manera. ¿Qué le vamos a hacer? Dada la calidad del público asistentes, todos brillantes docentes universitarios, quiero destacar que tan solo por circunstancias administrativas de la organización de un curso de actualización me encuentro hoy en el presidium, aunque realmente preferiría mejor estar escuchando las voces de los maestros, de mis maestros, que hoy nos acompañan. Por eso hago hincapié que mi participación será solo breves reflexiones de algunos aspectos problemáticos del marco normativo electoral que reguló las elecciones judiciales del pasado 1 de junio del 2025. Resultado de muy diversos factores, ¿no? Lo presuroso y hasta atropellada manera de legislar, de llevarse a cabo el proceso de reforma electoral, una inadecuada técnica legislativa, contradicción inclusive en algunos de sus lineamientos, existencia de vacíos legales, lo que explica el particular pues desarrollo del proceso electoral judicial, y que adoleciera desde luego pues de diversas fallas que generaron una serie de controversias y debates, pero que se explica en que así están las reglas de la competencia electoral. Algunos no estarán de acuerdo finalmente en los términos en que está plasmado en nuestra Constitución. Quizás se preferiría que fueran sido de otra manera o que inclusive no hubieran sido, pero por el otro lado, en este contexto de polarización, otros pues lo avalaron con su participación, están de acuerdo en ello. Así son las nuevas reglas electorales, constitucionales, judiciales. Hay que participarle, hay que entrar, ya es derecho vigente, es derecho positivo, ¿no? Entonces tenemos pues las dos perspectivas. Cabe preguntarse, pero ¿cómo se llegó hasta aquí? Y en una especie de diálogo tras bambalinas con mi querido maestro Juan Manuel Sánchez Macías, me refería que si alguien apenas años atrás nos señalara lo que iba a pasar, a lo que se llegaría en la transformación del orden constitucional y electoral, más aún que él siempre se ha desenvuelto profesionalmente en este medio, jamás, dice, jamás lo hubiéramos imaginado.
No obstante, haciendo un breve recuento del desarrollo histórico, político, los hechos así lo evidenciaban y ya el maestro Navarro Olvera lo puntualizó. La ruta estaba trazada, pero no se le dimos la importancia ni el seguimiento, la participación o el acompañamiento que se requería. Desafortunadamente el país vive tiempos complicados. Las causas son variadas: crisis económica de hace varios años, notaria inseguridad pública, violencia social con muertos y desaparecidos, una profunda polarización política y social. En tales circunstancias, pues se explica que las elecciones también padezcan muchos males, esos que socialmente estamos presenciando y que en la materia electoral incluso se hayan agudizado. Se les ha cuestionado en casi todo y nadie ha salido bien librado, ni el marco normativo que las regulan, ni los órganos electorales encargados de organizarlas, ni sus acciones realizadas o sus acuerdos o determinaciones administrativas que han llevado a cabo, tampoco las resoluciones jurisdiccionales emitidas, los principios que las rigen, y aquí pondríamos una cadena de un largo etcétera, etcétera. Tal situación válidamente nos lleva a preguntarnos cómo hemos llegado a tal extremo, pues si no hace mucho se afirmaba lo contrario, se presumían los avances alcanzados, el modelo electoral construido, incluso admirado hasta en el extranjero. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió para transitar de las luces a las sombras? ¿Por qué tanto denuesto? Si se han podido renovar, pues importante número de cargos de representación popular, si se ha logrado alternancia en todos los niveles de gobierno, y aquí es desde el municipal hasta el nivel federal, bien o mal, pero se había configurado un sistema pluripartidista, ampliando las formas de participación ciudadana y enriquecido las acciones de gobierno. Luego, ¿en qué se falló? ¿En qué fallamos? Lo que es peor, incluso temas que creíamos ya resueltos, hoy vuelven a colocarse en el tapete de la discusión, y paradójicamente por aquellos que en su momento contribuyeron a su creación, pero que hoy desde el ejercicio del poder ya no les parece y pretenden abrogarlos, entiéndase por decir la representación proporcional. Ahora bien, decantarse por la postura de cambio sí, o por el contrario, mejor defender que las cosas se mantengan, pues no resulta sencillo. ¿Cómo vamos a apoyar o añorar los tiempos políticos pasados como si hubieran sido lo mejor, como si hubiéramos tenido años de esplendor? Pues cuando también se cometieron abusos, injusticias, en el terreno electoral hubo momentos en que los comicios sirvieron tan solo para legitimar que se vivía en democracia, pues muchas veces de antemano se sabía quién sería el vencedor. En 1976, inclusive a nivel presidencial, pues fue un solo candidato, el licenciado López Portillo, quien dijo, inclusive reconoció en entrevistas, con que hubiera votado mi mamá, Pepito hubiera sido presidente, ¿no? Así las cosas. Pero por otra parte, ¿cómo avalar que por el solo hecho de ganar unas elecciones, unos comicios, sí, de manera contundente 2018 y repiten el triunfo en 2024, se arroguen el derecho de poder cambiar todo lo que les plazca y hasta construir propiamente el aforismo conmigo o contra mí, que nos recuerda esa dicotomía del jurista alemán Carl Schmitt, esa dicotomía schmittiana: amigo, enemigo, legitimidad por el cambio. Ya lo señaló el maestro Navarro Olvera, que propiamente, ¿no?, la legitimidad de este proceso trascendental de cambios lo vamos a ubicar como punto de partida en el año 2018, ¿no? Ese es un resultado explicable, pues, a la serie de abusos, ¿no?, cometidos años atrás, y que precisamente en el 2018 el triunfo es rotundo para la coalición de Juntos Haremos
historia y que incluye no solamente la presidencia de la República, sino también Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, varias gubernaturas, ¿no?, donde el partido Morena ganan 5 de 9 en disputa, un importante número de congresos locales. Pues los resultados obtenidos desde ese año 2018 relegan de manera considerable a los partidos otrora dominantes, el PRI y al Partido Acción Nacional. Considero, en efecto, coincido que aquí se encuentra el punto de partida de legitimación de la construcción de un nuevo sistema político. Tenían la mayoría absoluta, los votos necesarios para allá. Si quisieron en ese momento, si hubieran preferido realizar este proceso de transformación, lo hubieran logrado. Creo que aquí lo que se le atravesó al presidente de la República, López Obrador, pues fue un hecho circunstancial, como fue la terrible epidemia de COVID-19, que pues simplemente orientó la atención y la preocupación en temas de salud pública, y pues las cuestiones estas de dinámica de transformación o pretensión de cambio pasaron, si se quiere, en un segundo plano. Y se le fueron los meses, se le fueron los años. Ya para 2021, en los lógicos comicios intermedios, en donde se renova la Cámara de Diputados, ahí la situación cambia y en donde ya dejan de tener ese tipo de mayoría absoluta, lo que implica pues tener que dialogar con la oposición si se pretendía hacer un ajuste al modelo constitucional en este sentido. Pero además, sobre todo en la Ciudad de México, y a lo mejor aquí pudiéramos decir, se va como que la finta de los partidos de oposición, porque recuperan a nivel de alcaldías un importante número de ellas y queda geográficamente pues dividido, ¿no? Ese prisma multicolor o bicolor, en el sentido que el oriente es propiamente morenista y del otro lado de los partidos de la oposición, que hacen pensar que quizás en las elecciones de 2024 pues estarían muy cerradas. De tal manera que aún ya perdiendo esa mayoría absoluta, el presidente de la República pues se empeña a hacer transformaciones al sistema político mexicano, aún a sabiendas de que pues ya no va a contar con los votos necesarios. Y entonces se empieza a agudizar la polarización, porque cuando presenta en el llamado Plan A una serie pues realmente de transformación muy amplia en materia electoral, simplemente los votos a nivel Congreso de la Unión no le iban a alcanzar, como finalmente ocurrió, pero ya desde este Plan A se denota y consta las pretensiones que quizás o seguramente se van a retomar en esta iniciativa de reforma que vamos a estar discutiendo las próximas semanas. Por decir, piden la supresión del INE, así como los organismos públicos locales, los famosos OPLES, para sustituirlos por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas Ciudadanas, en donde se dice privaría la austeridad. El nuevo INEC propuso que se redujeran a 7 el número de consejeros electorales en lugar de 11, además deben de ser electos de manera directa y secreta. Bueno, todo un cambio. Cuando se viene la votación en las cámaras, bueno, pues al no tener los escaños correspondientes, fue rechazada esa iniciativa. En la sesión del 6 de diciembre de 2022 se discutió y votó la iniciativa de reforma
constitucional que nos ocupa se requerían 334 votos para alcanzar la mayoría calificada, pero tan solo obtuvo 269 votos a favor, una abstención y 225 en contra. Como no se podía a nivel reforma constitucional, entonces dice, he hecho andar el plan B, entonces si modifico ya no la Constitución, sino leyes secundarias, LEGIPE, Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Comunicación Social, como no se requiere mayoría calificada, a lo mejor por aquí sí logro mis propósitos de cambio, de instauración o construcción de un nuevo sistema político, pero ahora es el Poder Judicial Federal, a través de las diversas controversias constitucionales y acciones de inconstitucional, las que al conocer la manera como en que se aprobaron dichas leyes secundarias, pues finalmente también quedan rechazadas. Y finalmente entendemos, conocemos el plan C, ¿no?, que se echa a andar un 5 de febrero de 2024 en el contexto de la promulgación del texto queretano, y que es muy comentado en la prensa, que porque la presidenta Piña no se pone de pie cuando entra el presidente de la República, y es ahí en ese contexto cuando anuncia que dice que ahora para poder llevar a cabo sus pretendidas reformas constitucionales y legales, anuncia una serie de 18 reformas, que la clave estamos en febrero del 24, que en junio obtengan la mayoría calificada, y ahora sí van a ver que sí se puede. Entonces, bueno, pues ya la ruta estaba trazada desde varios meses, años atrás, y entonces pues yo creo que a lo mejor nadie se lo tomó como que tan en serio, de que fueran capaces, ¿no?, que en las elecciones de junio alcanzaran esa mayoría. Finalmente se consiguió. Es de destacar que en el 2024, aquí no se cuestiona tanto el triunfo de Morena a nivel presidencial, pero sí el criterio para la asignación de los diputados de representación proporcional, que beneficia finalmente al partido oficialista. Y en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de septiembre, pues es publicada la controvertida reforma al Poder Judicial, que junto con las reformas a la LEGIPE, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y a la Ley de Medios de Impugnación, pues regulan propiamente las elecciones judiciales del 1 de junio del 2025. Son muchos cambios, ¿no?, es decir, que van a regir pues propiamente en muchos años, ¿no?, por vez primera dentro del constitucionalismo mexicano, que en tal magnitud de plazas de funcionarios judiciales se llevaran a cabo, desde nuestra Suprema Corte de Justicia, jueces de distrito, tribunales colegiados, los magistrados en materia electoral, creándose también nuevos organismos como el Tribunal de Disciplina Judicial, órgano de administración judicial, y por si fuera poco, a nivel entidad federativa también tendrían que renovar al Poder Judicial local. O sea, un número inmenso, ¿no?, de cargos electorales judiciales en disputa, 881 plazas, y las que faltaron, porque fue ahorita el 50% para las intermedias del 2027, pues se renovarán al 100%. Pues bien, ya entrando en materia, y nada más es un aspecto, por decir, los comités de selección, ¿no? O sea, no es una elección propiamente directa de los ciudadanos que quieran participar para ser integrante del Poder Judicial, por decir, se dispone en el artículo 96.
Fracción segunda, inciso B. Cada poder integrará un comité de evaluación conformado por 5 personas reconocidas en la actividad jurídica que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará las mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Así literal se dice. De ello pues se desprende que los poderes ejecutivo, legislativo, así como la Suprema Corte, deberán establecer, como lo hicieron cada uno de ellos, un comité de selección integrado por 5 personas designadas discrecionalmente y sin remuneración. Los integrantes de estos comités tuvieron la responsabilidad, al menos en teoría, de revisar el cumplimiento de los requisitos mínimos y elaborar una lista que ordene a los candidatos por mérito. Si esta lista incluye más personas que las de cada poder pueda elevar a la boleta, pues se redujo mediante la celebración de una tómbola. Pues de entrada de estos comités, es decir, del legislativo, ejecutivo y judicial, el comité de evaluación del Poder Judicial de la Federación, de entrada suspende sus labores de selección de jueces y magistrados en enero de 2025, aduciendo pues hay la observancia de una medida cautelar, dado que un juzgado primero de distrito en Michoacán emitió una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo y dice yo respeto y yo aquí hasta ahí llegué. Y vamos, que era creo que el comité que más pues de un perfil académico de trayectoria judicial estaba realizando bien su labor. Estaba ahí la maestra Mónica González Contró, Mesa Fonseca, ¿no? Entre otros, pero pues ya no le continuaron. Esta medida fue solicitada pues por personas juzgadoras que impugnaron las reformas constitucionales y legales en materia judicial, argumentando que afectaban la legalidad del proceso de selección. Ante ello y ante los recursos correspondientes interpuestos, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instruye para que sea el Senado quien supla en sus responsabilidades al Comité Evaluador del Poder Judicial, de tal suerte que fue el Senado el encargado de presentar las listas finales de los aspirantes y futuros candidatos, claro, pero ya con el tiempo encima para concluir con el periodo de selección de los perfiles más idóneos que cerraba el 31 de enero de 2025, todo el cuarto para las 12, ¿no? De tal suerte que en menos de 5 días los senadores debieron integrar las respectivas listas de los finalistas a posibles candidatos. En estas tareas se ha hecho hincapié pues en que la selección de candidaturas se siguió una lógica abiertamente partidista. No sorprende, inclusive esto es realmente así como inaudito, ¿no? Que incluso un miembro del comité del Poder Legislativo, ¿no? que estaba haciendo la selección, decidía quién aparecía o no en las boletas. Recientemente había fungido como representante de Morena ante un organismo público local, pero además se postula, o sea, a nivel federal decide quiénes pasan y quién no, pero se postula él además para un cargo judicial local en este mismo proceso. Literalmente el seleccionador de candidaturas federales de pasadita se anota para una candidatura local, ¿no? Fue un miembro de comité en Tamaulipas y su candidatura pues fue avalada por el Congreso el 26 de enero de 2025 y publicada en el periódico oficial del Estado, ¿no? Genera una controversia, como que es como ser juez y parte, ¿no? Entonces es una situación que segundo, pues los comités de selección no cumplieron pues las tareas elementales, y ya casi con esto concluyo, como verificar si las personas candidatas cumplían con los requisitos legales. De ahí que más adelante el INE invalidara la elección de 45 personas que ya habían resultado ganadoras. Ello evidencia que el trabajo de los comités careció de rigor. Utilizaron metodologías dispares para
decidir quiénes pasaban y quiénes no, fallas técnicas logísticas, las plataformas colapsaron por saturación, a veces en las listas de los nombres aparecieron muchos nombres duplicados, o en lugar de aparecer los nombres aparecía la leyenda pruebas, dicen, ¿cómo que pruebas? Presión social y cuestionamiento, etcétera. El promedio de calificación. El artículo 95, y bueno, pues así dice literal, y entonces si lo literal o lo gramatical está confuso, pues claro, cuando se hace la selección o la evaluación en este sentido, pues desde la redacción está la problemática, dice: para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el artículo 95, fracción tercera, poseer el día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 96 de esta Constitución, título profesional de licenciado en Derecho, expedido legalmente, un promedio general, dice, de calificación de cuando menos, dice, 8 puntos o su equivalente, y de 9 puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, y práctica profesional de cuando menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. Eso dice literalmente la Constitución para ministros y ministros de la Corte. Y luego el artículo 97 establece lo mismo para ser electo como magistrado de circuito y juez de distrito. Al decir de un maestro investigador de jurídico, que también lo tendremos el día de mañana aquí, el doctor Javier Martín Reyes, pues dice: el promedio escolar, pues en principio, pues no es determinante, o más bien sería un pésimo indicador para saber si alguien será una buena juez o jueza, no solo porque la función judicial exige mucho más que tener un grado académico, sino porque en México, y con cierta ironía, gran ironía, dice: un vaso de agua o un título de licenciado en Derecho no se le niega a nadie. Es cierto, hay universidades y profesores extraordinarios, pero también vivimos en un país con más de 2,000 escuelas, así que pues quedan en entredicho, la mayoría de ellas de dudosa calidad, que básicamente se dedican pues a expedir títulos por expedir. Un 10 perfecto en una escuela enjuiciada probablemente vale menos que un 7 en un programa serio. Luego, la redacción, en los términos que hemos enunciado, está plagado de vaguedades, no queda claro qué debe entenderse, dice, por materias relacionadas con el cargo. En el caso de ministras y ministros, podría pensarse que todas las materias lo están, ¿no? Sí, pues son ministros, tengan el 8 en cualquiera, pues ya pasaron, pero también podría construirse interpretaciones más acotadas. Tampoco es evidente si los dos promedios exigidos, el 8 general y el 9 en las materias relacionadas, deben haberse obtenido en todos los grados académicos de las personas, es decir, de la licenciatura al doctorado, o si todos los grados de las personas, o si basta con uno solo, y no hablar del caos interpretativo que introduce la fórmula o su equivalente, 8 o su equivalente. Habría que ver qué universidades el 8 o califican con letras, o sea, una tabla, ¿no? 8 su equivalente, creo que no hay ¿no? Entonces luego así se explica pues, que los 3 comités de evaluación o los 2 encargados de verificar si los candidatos cumplen con este y otros requisitos de elegibilidad hayan llegado a interpretaciones dispares de la misma disposición constitucional. Tampoco sorprende que los comités legislativo y ejecutivo pues no hicieran el trabajo mínimo de verificar en todos los casos si se cumplía o no con el promedio exigido. Y pasó lo que tenía que pasar. Personas que no alcanzaban el promedio constitucional se colaron a la boleta y algunos incluso ganaron. Pues bien, ante este panorama, ya en manos del INE y transcurridas las elecciones, pues toma una buena decisión: declarar inelegibles a quienes no cumplían con el requisito constitucional del promedio. El hallazgo de varios candidatos ganadores en los comicios del 1 de junio, pero que no cumplían con la calificación del mínima, impidió al INE en principio poner punto final a la elección judicial. En su sesión del 18 de junio todavía seguían entrampados en el tema. Así llegaron a ser 37 ganadores quienes serían desplazados para que en su lugar ganaran quienes hayan sumado más votos
debajo de ellos. Y aquí ya hay unas interpretaciones o algunas intervenciones curiosas. El consejero Hug Hip Espadas afirmó que el INE no puede subir un 7-9 a 8. Dice, si el profesor de los aspirantes decidió no hacerlo cuando eran estudiantes, el consejero criticó que el proyecto, de acuerdo que se puso a votación, pretendía convertir el 7-9.2 de uno de los candidatos a 8, bajo el argumento de que con base en criterios establecidos por instituciones educativas y administrativas de México, una calificación de 79.2, dice, debe considerarse equivalente a 8, ya que responde a criterios aritméticos ampliamente aceptados, ¿no? El Consejo General del INE determinó cancelar en realidad 46 candidaturas de jueces de distrito y magistrados de circuito que habían resultado ganadores por no cumplir precisamente esto. Fue el Tribunal Electoral Judicial de la Federación quien determinó al final cómo serían ocupados estos aspectos. Hemos visto lamentablemente cómo decisiones administrativas, en este caso del INE, fueran echadas abajo en la sede judicial, y así fue. Los 3 magistrados que ya no suenan conocidos dijeron lo contrario, que quienes posiblemente no cumplían con requisitos tan básicos como tener 8 en las materias relacionadas con el cargo, finalmente sí podían acceder al puesto. Cuando uno lee la resolución al respecto, pues las consideraciones realmente son francamente cuestionables. En uno de los proyectos de sentencia que votaron estos magistrados, pues se atreven inclusive a sostener que un requisito constitucional para ser electo como ministro, magistrado o juez no constituye en realidad un requisito de elegibilidad. Y no solo eso, afirmaron que los requisitos de promedio no son condiciones objetivas, medibles y previamente determinadas, sino que tienen un carácter cualitativo, técnico y valorativo. Entonces ya aquí pues los números pasan a un segundo término y habría que interpretar qué es lo cualitativo, técnico y valorativo, y que por tanto el INE no podría no pudo o no debió revisarlos, así tal cual, que los promedios numéricos no son cuantitativos, sino cualitativos. ¿Qué tanto vale tu 8? Que tú tienes un 7, pero que te vale, yo lo veo como 8. Lo cierto es que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó revocar la decisión del Instituto Nacional Electoral del INE de declarar vacantes los cargos de las magistraturas, ¿no? Y así como con voz solemne, abro comillas, se revoca la determinación de inelegibilidad decretada por el Instituto Nacional Electoral al considerar que dicha autoridad carece de atribuciones para valorar el cumplimiento del requisito de promedio mínimo de 9, pues dicha función corresponde únicamente al Comité de Evaluación Postulante. De ahí que tampoco debió decretar la vacancia de los diversos cargos. En consecuencia, se revocan los acuerdos controvertidos a fin de que se restituya el derecho de las ciudadanos y ciudadanos ganadores y se les proceda a entregar la constancia de mayoría. Punto. Entonces, así, bueno, hay muchas cosas que en este sentido, y ya no entramos, ya está una reforma constitucional, pero para que funcione necesita una serie de ajustes, de interpretaciones, de correcciones, porque pues pasa lo que vimos, lo que pasó. Entonces, bueno, pues están así el estado de cosas. Quién sabe en realidad ahora qué vaya a pasar. Para el 2027 se tendrán que renovar el otro 50% de plazas judiciales que están pendientes, pero viene a complicar porque como son elecciones concurrentes, ese mismo día se vienen las elecciones presidenciales, ¿sí? No, todavía no. Las son intermedias, ¿verdad? Todavía son intermedias, pero
se suman elecciones en ocasiones municipales, de congresos estatales y gubernaturas, y entonces hay que juntar las del poder judicial federal y locales que quedan Judicial, viene la intermedia de diputados federales, vienen 31 estados donde 22 renuevan gobernador, viene la judicial. Es más adelante. No, ese no es bien diferente, pero sí, las renovaciones normales de ordinarias intermedias. que también hay de gobernador y Entonces, así ya no parece serio, ¿no? O sea, ya no parece esto serio. se llega, bueno, En lugar de contribuir al fortalecimiento del sistema representativo y la democracia política la deslegitima. Y bueno, pues yo aquí le paro. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor José Luis López Chavarría, director del Seminario de Derecho Electoral. En este orden de ideas, damos el uso de la voz a la doctora Ruth Zabaleta Salgado. Ella nos va a exponer el tema del desarrollo y balance de los comicios judiciales del 1 de junio del 2025. Ella es catedrática de la División de Estudios de Posgrado, así como de licenciatura en nuestra Facultad de Derecho, y cuenta también con una reconocida trayectoria en el ámbito parlamentario. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Pues muy entretenida la exposición del doctor López Chavarría y yo le agradezco sobre todo la invitación que me hiciera, tanto el doctor López Chavarría como el doctor sí, también Brito y los compañeros que están en la mesa, el doctor Alberto Navarro y Eduardo Arana Mirabal. Compañeras y compañeros, pues a mí me toca, pues en una secuencia que hicieron de exposición los compañeros, hablar sobre la elección ya, o sea, el proceso electoral. Y entonces preparé algunas láminas y algo pues que fuera explicándose de una manera rápida, pero también muy ilustrativa, porque la mayoría hemos estado involucrados en este proceso. O sea, ha sido tan debatido, tan controvertido, pues que todos los que estamos presentes aquí hemos estado al tanto de lo que ha ido sucediendo con este proceso judicial extraordinario, que de 135 países, ¿verdad?, incluyendo al Vaticano y otro país que no está reconocido, pues solamente Bolivia y nosotros tenemos un proceso de este tipo. Y entonces voy a proceder a lo siguiente. ¿Cuáles son los temas que voy a tratar aquí? El contexto previo de las elecciones, que ya gran parte lo explicaron los maestros, el desarrollo del proceso electoral y participación ciudadana y el análisis de resultados y conclusiones. Vean ustedes, en el contexto previo de las elecciones judiciales, tenemos que la estructura del Poder Judicial, en el artículo 94, tenemos una Suprema Corte de Justicia, un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito. ¿Qué es lo fundamental que cambió la reforma que ya explicaron los maestros? Se desaparece el Consejo de la Judicatura Federal y la función administrativa se divide en el órgano de administración judicial, integrado por 5 personas que durarán en su encargo 6 años, uno designado por el titular del Poder Ejecutivo, uno electo por mayoría calificada del Senado de la República, 3 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Ahí no hay elección fuera del órgano, pero esta sí, el Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por 5 personas electas a nivel nacional y que durarán en su encargo 6 años.
Entonces, ¿qué tenemos de numeralia de elección? Tenemos lo siguiente: los cargos que se votaron el 1 de junio fueron 9 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5 ministras y 4 ministros, porque se cuidó la integración de género, y esto va a suceder de un total de 64 candidatos. Tenemos también en la Sala Superior del Tribunal Electoral a 7 integrantes que se van a elegir, una magistrada y un magistrado. Aquí creo que me equivoqué, ¿verdad? De 15 candidatos. Las salas regionales son 15. Ok, y tenemos en las salas regionales 15 integrantes, que son 10 magistradas y 5 magistrados. Bueno, es que en la de arriba no va a haber elección para todos los integrantes de la sala superior, sino solamente, ya saben ustedes que hubo una grandiosa negociación al respecto. Entonces, en las salas de los magistrados, de las salas regionales, tenemos a 15 integrantes que se van a elegir de un total de 94 candidatos. Del Tribunal de Disciplina de Justicia vamos a tener 5 integrantes electos, 3 mujeres y 2 hombres, de 38 candidatos. De las magistraturas de circuito, 464 cargos de 1,634 candidatos. Juezas y jueces se van a elegir 386 de 1,551 candidatos, y con un tope de campaña para los 3 primeros de 1,468,841 pesos. Prohibido el financiamiento público y privado, además. Aquí está el mapa de los estados donde va a haber elección. Si ustedes se dan cuenta, no en todos los estados hubo elección local, solamente la federal. Esta imagen la saqué de Integralia, ahí tengo el testigo. Y vean ustedes cuál fue el proceso, el que explicaron los compañeros que me antecedieron. Los maestros hablaron sobre estos comités de evaluación integrados por 5 personas en el legislativo, ejecutivo y judicial. Ya explicaron ellos el procedimiento para elegir lo siguiente: de la Suprema Corte de Justicia, en la Sala Superior del Tribunal Electoral, las salas regionales y el Tribunal de Disciplina, 10 personas para cada cargo. Magistrados y jueces, 6 personas para cada cargo, y serán depurados por insaculación. Por eso ahí les pongo la ruedita de las bolitas, ¿verdad? Por insaculación, y avalados por cada poder y enviados al Senado de la República, y el Senado los envía al INE, como sucedió. ¿Cuál es la evaluación de esta primera etapa? Públicamente ustedes lo saben, la conformación de los comités de evaluación, dado la explicación que dieron los maestros, no voy a profundizar, fueron conformados por personas afines al oficialismo sin contrapeso. Dice, aunque constitucionalmente se integraron por 3 poderes, su operación fue opaca. En la selección de candidaturas no se publicaron expedientes completos, ni se garantizó que los perfiles cumplieran con los requisitos constitucionales de elegibilidad, tal y como lo marcan el artículo 95 hasta el 97. Se favorecieron perfiles oficialistas y se excluyeron voces críticas e independientes. El Comité del Poder Judicial, como lo saben, no seleccionó a los candidatos, pero pues el Senado se adjudicó esa función sin estar en la norma previsto, así como lo dijo el Tribunal Electoral. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta primera etapa? Candidatos impresentables con vínculos partidistas, antecedentes penales e incluso personas que estaban en prisión. El INE detectó que varios no cumplían con requisitos académicos, como el promedio mínimo, como ya lo dijo el maestro, de 9 en materias de especialidad, o incluso siquiera el 8 general. Hubo una simulación técnica, la validación de perfiles se dio sin publicar los expedientes completos ni garantizar los criterios objetivos. El INE sancionó, pero su metodología para verificar idoneidad fue desechada por el Tribunal Electoral bajo el argumento de que carecía de sustento técnico y señalando que el INE se excedió en sus funciones. El Tribunal Electoral revocó la inelegibilidad de varios candidatos, argumentando que el INE no podía revisar criterios técnicos ya avalados por los comités, tal como lo dijo el doctor López Chavarría. ¿Cuál es la evaluación del proceso electoral e implicaciones ciudadanas? ¿Cuál era el humor ciudadano antes de que se realizara la elección? Y es que esto es lo importante por la cuestión de la legitimidad de este proceso.
El humor ciudadano antes de la elección era que diferentes encuestas que integra aquí Integralia, ¿no? Dice que la encuesta de Encol, 72% de las personas opinaban que sí era necesaria esta elección, o sea, había una convicción de los ciudadanos de que el Poder Judicial se tenía que cambiar. Era el 23% innecesario, el 5% no sabía. Otra cosa que da de resultados esta encuesta es: ¿aumentará la confianza y la legitimidad del Poder Judicial con esta elección? El 65% de los ciudadanos opinaba que sí, aunque el 25% opinaba lo contrario. ¿Reducirá la corrupción y la impunidad? Y el 60% decía que sí. Estos datos nos dicen que había una convicción general, que la narrativa de que el Poder Judicial no servía, pues había conectado con los ciudadanos. Otras encuestas que presenta Integralia en este informe, uno de los tantos que presentó, fue la de Mitofsky. Dice esta encuesta: ¿qué tan informado está de este proceso? En abril sucedió esto: mucho, 7.6, algo, 14.3, y poco, 33.8, y nada, el 42.8. O sea, sí debería de cambiarse el Poder Judicial, pero las personas no sabían sobre el proceso. ¿Usted sabe que en los próximos días se llevará a cabo la elección del Poder Judicial? 86% decía que sí y 14% que no. ¿Qué tan enterado está sobre las elecciones para jueces y magistrados? Esta es una encuesta del Financiero y decía el 52% en mayo. Si ustedes ven las gráficas, va hablando de enero, febrero, marzo, abril y mayo. En enero el 56%, poco o nada, y en mayo solo el 52%, poco o nada. Fue aumentando la mayor información respecto a este tema, pero muy poco, el 43% en enero y subió a 47%, o sea, solo 4 puntos en los inter de la campaña, los meses que fueron de irse sabiendo cómo se iba a procesar esto, aumentó solamente 4 puntos el conocimiento. ¿Qué tenemos sobre el INE? El INE presentó pues la lista nominal de casillas seleccionadas con 94.594.010 de electores, con un presupuesto aprobado para el INE de 6.219.213.262, que representaba ni siquiera la tercera parte de una elección normal. ¿Cuáles fueron los niveles de participación? Y aquí viene el resultado que ya traducían las encuestas que acabamos de ver. Casillas instaladas, 84.266 contra 170.182 de un proceso normal. Lista nominal de actas, ya dijimos, 99.594.010. Personas que participaron en este proceso, solamente 12.965.574, es decir, un 13%. ¿Cuántos votos se anularon? 10.8%. Recuadros no utilizados, o sea, no eran anulados, pero no se habían utilizado los recuadros, un 12%. Comparación con otras elecciones que organizó López Obrador, pues la consulta popular del 2021, que tuvo una votación del 7.11%, y la revocación de mandato 17.81%, para reflexión propia de ustedes. ¿Qué problemas se vieron en el proceso electoral? Violencia, desinformación y manipulación. El INE reportó la suspensión de 50 casillas por robo de urnas, boletas marcadas. O sea, si se enteraron, en Chiapas las boletas ya estaban marcadas, ya no, la gente no necesitaba poner su voto, ¿no? Así ya no se cansaban. Y riesgo de violencia, especialmente en Chiapas, Oaxaca, Michoacán y San Luis Potosí. En regiones como Tustilla, Veracruz, ahí está la imagen, se registraron quema de paquetes electorales y disturbios por inconformidades con los resultados. Problemas durante el proceso. Además de ese, a diferencia de las elecciones municipales, hay que reconocerlo, la violencia política en el proceso judicial fue baja, pero no inexistente. Se registraron solo 3 actos de violencia política directamente relacionadas con candidatos judiciales, 2 amenazas contra candidatos federales en Guanajuato y Puebla,
y una contra un candidato local en el Estado de México. Sin embargo, no nos debemos de engañar. Aunque los ataques directos fueron mínimos, México Evalúa identificó alto riesgo de captura judicial por parte del crimen organizado en al menos 8 estados: Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Observaciones. La baja violencia directa no implica ausencia de riesgo. Puede significar una estrategia sofisticada de infiltración institucional. El objetivo criminal no es solo intimidar, sino controlar a quienes imparten justicia para obtener impunidad, litigar sus propios asuntos y traficar influencias. Algunos candidatos, incluso supimos, tienen vínculos laborales con algunos personajes del crimen organizado. La falta de protocolos de protección específicos dejó vulnerables a candidatos judiciales frente a presiones externas. ¿Qué otros problemas hubo? Pues la baja participación ciudadana. 13.02% del listado nominal participó en la elección de ministros, en las otras menos. Solo 10.4% emitió un voto válido para alguno de los 64 candidatos. Solo 1 de cada 10 electores del padrón votó efectivamente por un candidato. Factores que impactaron la votación, pues la complejidad de las boletas, demasiados nombres y cargos, falta de información clara sobre perfiles y propuestas, campañas con restricciones severas de gastos y difusión. Y pues ustedes lo saben, el problema mayor de esa elección: inducción del voto y propaganda ilícita, el uso de acordeones con nombres de candidatos identificados con Morena y otros actores invisibles durante la campaña, durante el proceso. Se detectaron 63 versiones en ese momento de distintos acordeones. El impacto del uso y el abuso del acordeón, vean ustedes, esto es realmente el problema. 16.423 casillas, más del 50%, ganaron los mismos 9 candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 43.963 casillas, es decir, el 52.8%, al menos 6 de los 9 más votados fueron los mismos. Esto, dicen algunos analistas, ahorita vamos a ver, es atípico. Vean ustedes los resultados, aquí los tenemos. Si ustedes se dan cuenta, las cifras de estos candidatos que ganaron son muy parecidas. Si el proceso hubiera sido democrático, dice José Ramón Cosío Díaz y José Alberto Medellín, hubiera sido esta la gráfica en el proceso democrático, hubiera habido una dispersión más o menos homogénea. Pero ¿qué fue lo que pasó con estos resultados? Que la gráfica sí era homogénea en su pico de los que ganaron. Vean ustedes, ese pico es de los candidatos que ganaron la Suprema Corte de Justicia. Aquí tenemos los del Tribunal de Disciplina Judicial. Otra vez vean ustedes los datos y vean la gráfica que hizo José Ramón Cosío. Vean ustedes otra vez el pico de los que ganaron. Creo que es muy interesante esta gráfica porque visualiza mucho mejor cómo estuvo ese resultado. Aquí están los de la Sala Superior. Igual forma, vean ustedes las coincidencias, y esto es lo importante del análisis. Del total de personas que votaron para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el Tribunal de Disciplina de Justicia y para el Tribunal Electoral, las que votaron de manera coincidente prácticamente es el mismo número, si ustedes se dan cuenta ahí. Vean ustedes el primer número, que son el total de personas, el segundo, los que votaron por ellos, y el porcentaje de esto. ¿En dónde fueron? ¿Cuáles son las conclusiones de estos dos analistas, que son además maestros de nuestra facultad? El principio de integridad electoral exige equidad, transparencia y libertad de decisión. El patrón homogéneo demuestra que no se cumplió ninguno de estos tres. El principio democrático entonces se quebrantó. ¿Cuáles son esas violaciones cometidas que pues argumentan estos analistas por lo que se debió mejor anular esta elección? Las graves, violaciones graves: hubo operación premeditada, dolosa y estructurada que impuso una lógica de votación de paquete realizada mediante el uso de acordeones.
Esta práctica anuló la libertad del sufragio, convirtió la elección en una simulación democrática con resultados previamente determinados, impidiendo la competencia real. Además, hubo una operación, una violación sistemática y determinantes. No lo voy a leer, se los voy a enviar esta presentación para que ustedes la puedan tener. Los estados en donde ganaron, se ubicaron las casillas donde ganaron 6 de los 9 candidatos más votados. Y vean ustedes, esto es muy importante. Puebla, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Coahuila y Tabasco. Esos son los de mayor votación. Casillas anuladas, ¿verdad? ¿Por qué se anularon estas casillas? Ahorita vamos a ver en dónde. Voto igual o más al 100%, o sea, la casilla todo estaba votado, o más de las boletas que había. 11 casillas estaban así. Voto sin doblar, 476. Casilla zapato, donde pues había todo, ¿verdad? 8. Por uso de acordeón, 13, pero por participación de más del 50%, sin que fuera posible el tiempo para hacer esa votación, 326 casillas. ¿Cómo pudo ser eso? 818 casillas fueron anuladas. ¿Cuáles son los estados con mayor anulación? Y ahí viene el detalle. Chiapas, en primer lugar, con 570 casillas anuladas, 19.56%. Michoacán, Oaxaca y Guerrero, tal y como ustedes lo pueden observar. ¿Qué significa que estos estados sean pues los que más anulaciones tienen y donde se concentró mayor la votación? Lo que significa pues es un voto clientelar, las transferencias y el voto clientelar de los estados con mayor pobreza. ¿Qué problemas posteriores al proceso se presentaron? La fiscalización, de la cual va a hablar otro de nuestros compañeros en la mesa, el INE, para no equivocarme del nombre, va a hablar de eso nuestro maestro Eduardo Arana Mirabal. El INE auditó más de 7,300 informes y detectó irregularidades por casi 18 millones de pesos, pero enfrentó obstáculos normativos para sancionar a todos. El uso de acordeón fue sancionado por el INE como propaganda ilegal no registrada en los informes de campaña. Se detectaron en total 336 modelos distintos de acordeón. Aprobó 239 multas y amonestaciones públicas por 6.3 millones de pesos a más de 200 candidatos. Y aquí están los candidatos que fueron multados. Pues si ustedes se dan cuenta, por las dos causales, por usar el acordeón y por aparecer en propaganda, pues le salió bastante barato, ¿no? Hugo Aguilar Ortiz, 79,555, Aristide Guerrero, 80,555, María Estela Ríos, 125,000, y así, por el orden. Loreta Ortiz, que fue la más alta sancionada, 255,000 con 17 pesos. Esas fueron las multas. También se multaron a jueces y magistrados. Y pues, ¿cuál es la sanción? La sanción se calcularon con un porcentaje del tope de gasto de campaña y se ajustaron según la capacidad económica de cada persona, por eso es tan baja el impacto. El INE aclaró que no era necesario probar autoría o financiamiento de los acordeones, sino simplemente acreditar que la candidatura fue beneficiada. Pues todos sabemos de dónde aparecieron los acordeones, o sea, la coincidencia no nos llama a error, ¿no? Entonces, conclusiones, ¿verdad? Por favor, déjenme presumirles que ya aprendí a hacer presentaciones. Conclusiones: los análisis científicos de resultados confirman una operación política de gran escala, lo que configura el delito de fraude electoral. Concentración de poder del partido en el poder. Los 9 ministros electos para la Suprema Corte de Justicia pertenecen al mismo bloque ideológico, lo que nulifica la independencia judicial. Desigualdad territorial. Las regiones con menor desarrollo fueron más vulnerables al voto clientelar, lo que sugiere una explotación de condiciones socioeconómicas para manipular el sufragio. Legitimidad cuestionada. A pesar de la baja participación y las irregularidades, el INE entregó constancias de mayoría. Y bueno, pues estamos próximos a ver a nuestros nuevos
funcionarios. Agradezco mucho su atención, doctor Brito, doctor López Chavarría, gracias. Agradecemos la participación de la doctora Ruth Zabaleta Salgado y pues bueno, en este